El Salar de Uyuni, coronado por el imponente volcán activo Tunupa, es no solo una de las principales atracciones turísticas de Bolivia, sino del mundo entero, ya que es la mayor fuente de sal en el mundo. Posee 12.000 kilómetros cuadrados de extensión y se encuentra a 3.600 metros sobre el nivel del mar. Sus orígenes se remontan a miles de años atrás. Inicialmente el Salar de Uyuni era un mar, pero posteriormente con la conformación de la cordillera de los Andes se encapsuló y se convirtió inicialmente en el lago Tauca y posteriormente en el lago Michín. En algunos puntos de las islas que se levantan en medio de este mar de sal, aún se puede apreciar el proceso de evaporación del agua, que convirtió al salar en lo que actualmente es. Eso se da normalmente cuando el salar está inundado totalmente y por la evaporación, digamos, del agua y con los rayos del sol va formando esto y con las corrientes de aire que se va interpretando dentro de la planicie del salar. El mar desapareció, dejando este enorme espejo de sal, pero también maravillosas obras naturales únicas en el mundo, como la caverna Chiquini, producto de cuevas submarinas o algas fosilizadas, o bien la isla de Incahuasi, un montículo de más de 50 metros de altura ubicado en el centro mismo del salar, que se formó en base a corales secos. La cueva de las galaxias, ¿no? Que pareciera otra galaxia, porque eso te da la contextura, la similitud que tú puedes observar en este momento, ¿no? Pero no es solo la maravilla natural que ofrece este salar lo que atrae a los turistas, sino también el acervo cultural que engloba a la zona de Uyuni. En el volcán de Tunupa aún pueden apreciarse momias de más de 1200 años, pertenecientes a la etnia Uruchipayas, las cuales se encuentran en perfecto estado de conservación, gracias a una técnica milenaria creada por estos antiguos pueblos preincaicos. Una semilla que es la semilla de la jara, ¿no? Es una de las primeras semillas silvestres que se ha podido encontrar, digamos, justamente en la alimentación, digamos, de esta etnia de los Uruchipayas. Entonces, de ahí ellos, de esta planta, de las hojas, normalmente ellos ciertas conservaciones y plantas naturales, que eso es básicamente para poder protegerlos, digamos, para la conservación, digamos, como hoy podemos ver, ¿no? Miles de personas visitan el Salar de Uyuni anualmente. Logramos contactar con turistas neozelandeses, ingleses y canadienses, quienes coincidieron en la maravilla natural y cultural que representa este lugar. It's very beautiful. Yeah, it's very different to anything we've seen. It's absolutely incredible. Yeah. Have you ever seen something like that in other places? No? Lakes in northern Canada, they'll get like this in the winter. Yeah, but not this big. No, not this big. El Salar de Uyuni permanece seco durante la mitad del año y como un lago de sal durante la temporada de lluvias. Este fenómeno genera un efecto de espejo en los más de 12.000 kilómetros cuadrados del lugar, y es esto lo que le ha otorgado su fama de uno de los lugares más hermosos del mundo a esta zona desértica de Bolivia.